Hacer la intro a Goya, ¿no? Cuando empieza a Sí, grabar. sí, sí. Listo. Perfecto. Bueno, la clase de hoy es de robustez, pero antes de hablar de robustez, tenemos que, para entender de qué se trata, hablar de outliers. Para esto vamos a ir a la definición de uno de los libros como de referencia de este tema, que dice, un outlier es una observación que se desvía tanto de las otras observaciones como para levantar sospechas de que fue generado por un mecanismo distinto. Digamos, acá nos podemos dar cuenta de que se trata de un término subjetivo. Y ahora vamos a desglosar esto con algunos ejemplos, qué es el desvía tanto y qué son sospechas, ¿no? Entonces, pero antes vamos a ver cómo se ven los outliers, ¿no? Entonces, en la literatura se suele hablar de anormalidades, discordancias, desviaciones, anomalías, y cuando se suele hablar de, digamos, se suele hablar de que hay unos datos normales, de que después hay ruido sobre algunos otros datos normales, y después está lo que se conoce como outliers. Se podría ver algo como de este estilo, ¿no? Ahora, esta separación es completamente arbitraria. Bien podrían ser, a ver, voy a aprender el... Este también podría ser outlier, este también, estos otros también, digamos. Eso va a depender de qué significa desvía tanto, digamos, y cómo lo vamos a definir. Entonces, para hablar de esto, vamos a ver algunos ejemplos y preguntarnos algunas preguntas, ¿no? Primero, bueno, primero vamos a ver el primer ejemplo, que dice que tenemos un usuario que indicó que tiene 130 años de edad. ¿Puede ser que un usuario tenga 130 años de edad? Sí, pues no sé quién es la persona que más haya vivido, pero se desvía mucho de la población de usuarios nuestros y nos hace levantar justamente sospechas de que el mecanismo por el cual se generó ese dato tiene que ver con otra cosa. Por ejemplo, el mecanismo de las otras edades de usuarios podrá ser que pusieron su edad real. El mecanismo de este dato puede ser que el usuario mintió, que hay un error en la base de datos, que el usuario se confundió al cargar la fecha de nacimiento, pero el mecanismo, digamos, sospechamos que el mecanismo que generó este dato es distinto, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿tenemos que sacar este dato para entrenar y analizarlos? ¿Ignoramos estos datos? ¿Por qué querríamos hacer eso, no? En primer lugar, porque esto también pasó en el TP1, ¿no? Que muchos vieron datos que son raros o que no les son útiles, entonces decimos los sacamos. Bueno, en este caso, ¿nos va a interesar en el futuro trabajar para usuarios que carguen 130 años de edad? Y generalmente la respuesta va a ser no, digamos. Por ahí no queremos que nuestros modelos o nuestros gráficos se adapten a ese caso borde. Entonces ahí podríamos decir, bueno, lo sacamos. Más aún si se trata de un error o de algo que sabemos que es una mentira, listo, lo sacamos y listo. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, bueno, en una agencia de viajes alguien compra un paquete de hotel más vuelo para dentro de 5 años. Y uno dice, che, esto es raro, ¿no? Porque uno no compra un hotel más vuelo para dentro de 5 años. Es un caso raro. Entonces uno empieza a pensar, bueno, esto fue generado por otra cosa. Por ejemplo, bueno, la gente normal que va y saca un paquete de hotel y vuelo va porque se quiere de vacaciones. Esta persona o lo sacó por otra cosa, o lo sacó bajo la influencia de las drogas, o se confundió en la fecha, no sé. Pero el mecanismo, yo sospecho que el mecanismo que generó este dato es distinto. Y acá la pregunta de si hay que sacarlos para entrenar y analizar, si hay que ignorarlos, es completamente distinta. Me pregunto, ¿va a volver a pasar esto? ¿Qué pasa si en producción cuando yo quiera tomar decisiones, aparecen estos usuarios? Por ahí sí me interesa, por ahí es una población que es rara, pero para la que me interesa tener un análisis igual, tener una predicción igual. Entonces, no es que los outliers siempre hay que sacarlos o como que queda claro qué es lo que hay que hacer con los outliers, ¿no? Es como un tema, es algo a debate, digamos, no es algo de ciencia exacta. Pero la cuestión es que, bueno, además en algunas tareas en particular, no depende también del tamaño de la muestra, acá pregunta Joaquín. ¿Qué cosa, o sea, a qué te referís con si depende del tamaño de la muestra? O sea, de la cantidad de usuarios que compraron, por ejemplo, un paquete de vuelo dentro de 5 años. Sí. A ver, si tenés uno solo. Claro, si tenés uno solo, en muchos no te va a molestar. Pero, digamos, puede ser que no, que por ahí haya de cada 200.000 usuarios que compran hotel más vuelo, 1.000 lo hacen dentro de 5 años. Y vos decís, bueno, ¿y eso es poco? Y yo no sé si es poco eso. Por ahí nosotros queremos hacer el diferencial en el mercado ayudando a esos usuarios. Es como que es una definición más de negocio. Porque, digamos, está bien, si son pocos los datos,
Sí, no nos importa. O sea, sí, si son pocos no nos importa. Y entonces ahí yo te pregunto, bueno, ¿qué es poco, no? Como que volvemos a caer en una definición que es subjetiva. Una cosita ahí, o sea, si vos decís, si tener un solo outlier no molesta, puede que sí y mucho. Depende el problema. Pero vos podés tener un solo outlier en una muestra de 100.000 puntos que puede romper todo. Lo vamos a ver más adelante en esta clase, ¿no? Claro, bueno, sí. Bueno, sí, además puede pasar, depende qué clase de outlier sea, ¿no? Pero sí, depende de la magnitud del outlier también y el modelo que estemos usando. De eso también trata esta clase. Está bien, está bien la acotación de Juan. Pero sí, digamos, en un sentido de negocio, a lo que quería llegar es que eso es como una cuestión subjetiva. Pero además en algunas situaciones los outliers son los que nos interesan. Nosotros, es al revés, digamos, los datos comunes no nos cambian nada. Por ejemplo, en el robo de tarjeta de crédito, lo que nosotros queremos detectar es cuando una persona está siguiendo transacciones que son anómalas a lo que venía haciendo, ¿no? Por ejemplo, se compra un piano, se gasta no sé cuánto, digamos, empieza a gastar a lo loco en 3 días un montón de plata, y bueno, por ahí convendrá bloquearle la tarjeta y llamarlo por teléfono, che, amigo, ¿estás bien? Y preguntarle, ¿no? Y digamos, en ese caso, justamente los únicos datos que nos interesan son esos. El resto, digamos, no los queremos predecir. Nuestro objetivo está hacia el outlier. Por ejemplo, anomalías en sensores físicos, en satélites para detectar eventos climáticos. Ahí también, digamos, y si yo tengo un detector de viento en el, no sé, en el Pacífico, no sé, por decir algo, y si me da lo mismo que me da todos los días, no me interesa cuando me da mucho más fuerte de lo normal, ¿no? Bueno, y en otros casos, los outliers nos van a molestar, porque van a hacerle creer al modelo que le tiene que prestar atención a un evento muy improbable. Sobre todo, dependiendo qué modelo sea y cómo esté hecho el evento, y de esto va a ir esta clase, ¿no? Porque si el modelo, dependiendo cómo sea el modelo, ese outlier lo va a molestar mucho, ¿no? Entonces, nosotros decimos que cuando un modelo por sí solo soporta de forma aceptable esas anomalías, decimos que es robusto. Y por eso esta clase se trata de robustez. Y ahora creo que sí, los dejo con Juan. No sé si hay preguntas acá en el medio. Aprovechamos la... Ahí se me escucha bien. Sí, sí. Sí, no, yo le dije a Juan que se escuchaba un poquito saturado cuando empezó a hablar al principio. Ok. Pero ahí creo que estás bien. Vaya, avísenme si se vuelve a escuchar mal. Y comenzamos. Bueno, una pequeña digresión antes de seguir con esto de los outliers dentro del aprendizaje automático. A mí me gusta recomendarles libros. Creo que se aprende de otra manera cuando uno lee. O sea, aprender solo es difícil. Cuando te vas a una clase y te explican es más fácil, pero cuando lees es como que los conocimientos los fijás y los adquirís muchísimo mejor. Este libro es también un bestseller, como otros que les he recomendado, y habla de outliers, pero humanos, ¿no? Y no es computacional tampoco, pero es, creo que, bastante interesante la aproximación. Por ejemplo, analiza los casos de esas personas sumamente exitosas según estándares económicos, como Bill Gates o Mark Zuckerberg, que muchas veces son considerados outliers, como personas súper talentosas y súper geniales y súper brillantes. Y en este libro lo que plantean es que en realidad nosotros, los humanos, tenemos capacidades bastante parecidas. No existe un humano que sea 1.000 millones de veces más inteligente que otro humano. Sin embargo, existen humanos 1.000 millones de veces más ricos que otros. Entonces, acá en este libro lo que se preguntan es cómo es que sucede eso. O sea, ¿de verdad es tanto más genial alguien, o es el contexto y la oportunidad y la suerte junto con trabajo y dedicación lo que genera estos outliers humanos? Pero bueno, esto es digresión. Si a alguien le gusta leer y quiere leer algo que esté entre medio, ¿no? de una
novela y algo computacional, acá les dejo otra recomendación. Y continuamos con la clase. Bueno, como venía diciendo Jan, ¿no? Los outliers son observaciones que están lejos. O sea, hablando en términos estadísticos, yo tengo mi... ¿Estoy con la cámara? Ay, perdón. Pensé que estaba con la cámara. Sí, igual no sé qué pasa, que por ahí soy yo, ¿no? Pero te escucho un poco entrecortado. No sé. Los demás, ¿sí? ¿Se Acá, corta? sí, acá Joaquín comenta en el chat que se escucha un poco entrecortado. O sea, te entendemos y todo, pero 2 horas de voz hablando, tipo, me entrecorto mi sistema reproductor, por así decirlo. Y no sabría qué hacer. A ver, puedo... Pasa que estos auriculares venían andando bastante bien. A ver. Si no, por ahí también es tu conexión, puede ser, ¿eh? Bueno, si no, sigamos y vemos. Y probé reiniciar los auriculares, porque no tengo otros. O sea, medio que si esto no anda. Bueno, vamos y vemos, si no. Chiflenme. Bueno, como también decía Jan, es un concepto relativo. O sea, nosotros tenemos nuestra distribución de datos y nuestros datos, uno puede considerar outlier, por ejemplo, como lo hace un boxplot, que es lo que se aleja más de un desvío estándar de mi media. Pero muchas veces eso puede que no sea necesariamente un outlier, y entonces está en nosotros saber cuándo es un outlier, cómo trabajar y qué hacer con eso, ¿no? ¿Por qué es que aparecen? Un poco también lo dijo Jan, pueden ser muchos motivos, puede ser que haya habido un error cuando medí, por ejemplo, mis datos son obtenidos a través de un sensor automático que en un momento se vio perturbado por alguna señal extraña y midió mal. Puede ser porque quien cargó los datos no lo hizo de forma estándar y a veces se le escaparon los dedos y puso un 0 de más, o escribió los números en vez de ponerlos, o etcétera. Puede ser que mi fenómeno mismo tenga intrínsecamente mucha aleatoriedad, lo que hace que no tenga un patrón y que por momentos se dispare para cualquier lado. O algo que puede pasar muchas veces es que se me infiltre en mi muestra algo que tiene que ver con otros datos o con otra familia. Por ejemplo, no sé, yo puedo estar midiendo la altura de una población y quería medir la altura de la población masculina. Y en el medio, sin darme cuenta, puse tal vez a un niño o una mujer que tal vez tiende a tener un poco menor estatura. Eso a veces se ve como un outlier, pero en realidad es que estaba sucia mi muestra con respecto a lo que yo quiero analizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado y muchas veces no es nada de esto y es simplemente un caso extraño que a veces pasa también. Entonces, en esos casos tenemos que tener un buen modelo que se banque eso, ¿no? Que no explote. Después tenemos también, a ver, supónganse que esta es nuestra muestra, ¿no? O sea, la mayoría de mis datos, como ven, están distribuidos acá, en esta recta, ¿no? Con un poquito de dispersión, pero están todos dentro de esta recta con una inclinación positiva. Y después tengo estos tres puntitos que no necesariamente los tres son outliers. Este de acá, por ejemplo, normalmente no se lo considera un outlier, sino que se lo considera un punto de alto leverage. ¿Por qué? Porque si mis datos siguiesen, o sea, si esta tendencia yo la extendiese a lo largo del eje X, este dato, este puntito de acá, estaría bien posicionado, porque mis datos deberían ir
siguiendo esta recta imaginaria que tenemos acá. Si yo hiciese una regresión lineal, por ejemplo, sobre este dataset, me daría una recta por acá. Entonces, este punto no sería necesariamente un outlier. Le decimos punto de alto leverage porque sí se escapa de una de mis dimensiones, de mi eje X. Está un poquito corrido, pero tiene sentido dentro del eje Y. Ahora, después tengo este puntito azul y este puntito verde, que eso sí se los considera outlier y se los considera distinto. Este outlier de acá es un outlier de alto leverage, porque dentro de mi X está lejos del resto de mis datos, y además es un outlier, ¿no? Está lejos. Este otro es de bajo leverage porque está dentro de la distribución de mis datos, pero en su coordenada Y está alejado. Esto también para que veamos cosas que parecen outliers, pero no necesariamente lo son. Habrá que ver bien la muestra. Si esto, no sé, fuese edad, y sí, yo difícilmente tendría a alguien de 150 años y esto sea un outlier, sea una mala medición, etc. Ahora, tal vez no. Tal vez es la única persona que logré, que es una persona de verdad, que vivió 150 años, no pasa nunca, pero existió la persona del récord Guinness que tiene 150 años y bueno, me la tengo que morfar, existe. Bueno, en las regresiones, todos estos problemas, todo esto que me trae un outlier, ¿no? Si yo quiero hacer mi regresión y tengo el outlier y no lo puedo sacar, no estoy seguro si sacarlo y no sé qué hacer con eso, ¿qué problema me trae? Bueno, el problema es que puede romper el ajuste completamente. O sea, ahora lo vamos a ver más concretamente, pero un solo outlier puede hacer que mi regresión dé cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, puede hacer funcionar muy mal a mi ajuste, a mi regresión, hasta como la veníamos viendo ahora. Entonces, identificar estos puntos es parte relevante del proceso. Una regresión por mínimos cuadrados, como estrategia para ajustar una regresión, resulta ser muy sensible a un outlier, ¿sí? O sea, supónganse que yo tengo estos datos de acá, que la mayoría de los datos, ven, están en esta recta, y después tengo un caso muy raro acá. Bueno, mi función de pérdida es muy sensible, se pone muy mal si ve esto. Así como, este creo que es Ben Affleck, ¿no? Bueno, no me acuerdo, el actor, pero es muy buena esta película. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esta sensibilidad? Antes que eso les muestro cómo da la recta. Si yo ajusto mediante cuadrados mínimos con mi función de pérdida clásica, una recta sobre este dataset me da esta recta de acá. Alguien, después de 2 clases que venimos hablando de regresiones y de función de pérdida, ¿alguien me puede decir por qué me devuelve esta recta? Si yo tengo acá tengo 10 datos que están perfectamente alineados y tengo un 11º dato que está acá en cualquier lado. ¿Por qué podría ser que mi ajuste me devuelva una recta como esta? Acá Lucas contesta, porque está minimizando el error cuadrático medio y esa recta lo minimiza. Exactamente, exactamente. Recuerden, lo que hacía mi ajuste era intentar minimizar la función de pérdida, ¿sí? En regularización le agregamos una penalización para los betas, pero esto de acá es lo que calcula cuánto le pifio. Fíjense que es el valor real menos el estimado al cuadrado. Ahora, este puntito de acá, si yo pusiese una recta que pasa perfectamente por todos estos puntos y que suma 0 de error en cada uno de estos, al llegar a este puntito, esta recta va a estar acá arriba, lejísimos. Entonces, me va a generar un error de, no sé, 50 al cuadrado. Entonces, a mi modelo le cuesta tanto este puntito solo que prefiere darme esta otra recta horrible, pifiarle por poco a los otros puntitos, pero minimizar muchísimo más mi función de pérdida, ¿sí?
Pues acá estoy sumando unos errorcitos que en la sumatoria total es mucho menos que si yo sumo todo este error al cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá vuelvo a la pregunta que había hecho Joaquín, creo, a Jan. Un solo outlier, o sea, muy outlier, porque pueden ver que claramente estos datos van para un lado y este está en cualquier otro, pero uno solo, si tiene una magnitud muy grande, me puede destruir mi regresión. Entonces, en vez de usar mi función de pérdida común, hay otras que puedo llegar a usar. Antes que eso, antes de que hablar de las otras funciones, lo que quiero hacer es recordar que minimizar la función de pérdida es equivalente a buscar los betas que la minimizan, ¿sí? O sea, esta es otra forma de decir lo mismo. Estoy buscando los betas que minimizan esto. ¿Sí? Este beta sombrerito es eso, mis betas estimados que minimizan esta sumatoria de acá. Bueno, yo lo tenía al cuadrado. Era lo que habíamos visto hasta ahora, el error cuadrático medio. Otra forma que yo podría hacer este cálculo es, en vez de tomar el cuadrado, puedo tomar el valor absoluto, ¿sí? En este caso, no estoy elevando al cuadrado mis errores, entonces, por ejemplo, en este caso de acá, sería un error grande, pero no estaría elevado al cuadrado, lo cual lo minimizaría bastante y tal vez me daría algo mejor. Pero tampoco lo minimiza tanto. O sea, supónganse que este puntito está más abajo todavía, el error va a ser gigante y me va a volver a dar una recta horrible. Entonces, el valor absoluto hace que sea un poco más robusto que elevándolo al cuadrado, pero sigue siendo sensible a outliers muy grandes. Y además, se acordarán de análisis matemático, pero el módulo no es una linda función para derivar. Es muy complicada y todos nuestros métodos dentro de, bueno, todos no, pero la mayoría de nuestros métodos dentro del aprendizaje automático usan las derivadas para estimar las funciones. ¿Por qué? Y porque a través de las derivadas se encuentran los mínimos de la función y eso es justamente lo que quieren hacer, encontrar el mínimo de la función de pérdida. Otra opción, o sea, en vez de usar el valor absoluto, puedo usar la mediana. ¿Se acuerdan que la mediana era ordenar mis datos de menor a mayor y quedarme con el del medio? Esta métrica es mucho más robusta que hacer la sumatoria. Ahora, volvemos al problema anterior. Sigue siendo difícil de manejar computacionalmente porque la mediana no es derivable directamente. Entonces yo no puedo derivar esto, entonces toda la magia que hace mi computadora a través de las derivadas y de ir descendiendo a través de las derivadas para encontrar los mínimos, no se puede hacer, y entonces, nada, nos quedamos sin una herramienta muy poderosa. Entonces, la verdad es que ninguna de estas dos métricas se usan en la práctica. En la teoría esta podría funcionar, pero de nuevo, en la práctica no es muy cómoda para usar. Entonces, vamos a... Esta tal vez sea esta y tal vez las que vienen en redes neuronales sean tal vez las clases más matemáticas que vamos a tener. Pero bueno, la verdad que no es tanto y son todas cosas que deberían ya tener de análisis matemático. No nos vamos a meter tanto con probabilidad, así que por eso es que nos metemos un poco más en la matemática acá. Y deberían entenderlo, y de todas formas, si no entienden algo, me paran, me dicen y lo aclaramos, no hay ningún problema. Voy a intentar ir lento también, porque sé que, de nuevo, en realidad no es tan complejo. Pasa que muchos chirimbolos matemáticos y letras griegas confunden. Pero bueno, intentemos hacerlo. Una generalización de lo que veníamos viendo hasta ahora es lo que se conoce como M-estimadores de regresión, ¿sí? Que es todos estos ejemplos que estábamos viendo, pero generalizándolo más, agregando esta función P. Que esta función de pérdida P puede, en el caso original, ser el cuadrado. En los otros casos que vimos recién, en las diapositivas anteriores, puede ser la mediana o el valor absoluto, ¿sí? Es una generalización. Estoy diciendo lo mismo que antes, pero estoy abstrayéndome un poquito más y diciendo, bueno, acá puedo meter cualquier función, ¿sí?
en RCS, en la función de pérdida cuadrática, esto es al cuadrado. Pero sepamos que se pueden poner otras cosas. Y después lo que agrega también es un estimador robusto que me escala mi error, ¿sí? Justamente este signito que es como el mismo del desvío estándar, cumple la misma función. Lo que hace es estandarizar un poquito mis errores y que estén todos en una escala más grande. ¿Se acuerdan como cuando escalábamos los datos, que le restábamos la media y lo dividíamos por el desvío estándar? Bueno, esto va hacia el mismo lado, pero con otro cálculo. ¿Cómo es que calcula este estimador robusto? Eso sí, no viene al caso, pero es simplemente para que entendamos que lo que va a estar acá adentro va a estar un poquito estandarizado. Un comentario de eso, vimos, no para nada en detalle, ¿no? Pero en ese calendar tiene un estandarizador que le dice estandarizador robusto, ¿no? Que calcula la media de forma robusta y el desvío estándar de forma robusta y escala los elementos de forma robusta, ¿no? No lo vimos porque ya con el tradicional para toda la materia sobra, ¿no? Pero si quieren ver la implementación y en qué se basa esa implementación, pueden entrar a la clase de Feature Engineering y entrar a los links y ponerse a leer eso. Pero obviamente escapa de la materia. ¿Todo esto viene bien? ¿Me viene entendiendo? ¿O se viene cortando? Yo te estoy entendiendo, obviamente odio las cosas matemáticas, así que explicarlas con todo el amor del planeta. Sí, no, me refería al audio. ¿Viene bien? Bueno. Sí. Ok. Bueno, sigamos con esto. Bueno, ¿qué funciones pueden ser mi función P? Acá les doy algunas opciones y las grafico. Ahora vamos a ver por qué. Una opción es mi función cuadrática, que es la que conocíamos hasta ahora. ¿Qué forma tiene esto? Es esta línea negra de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que ven? Es una función, obviamente, como cualquier función cuadrática, crece exponencialmente sobre x a medida que me alejo del 0, ¿sí? Entre 0 y 1,5 más o menos por acá, crece, pero racionalmente. Y después es como que ya se vuelve incontrolable. Mi función de módulo tiene un comportamiento bastante similar. Pueden ver que, como ya podíamos ver, ¿no? Crece más lento, ¿sí? ¿Ven? En vez de irse bien casi una línea recta, tiene una pendiente alta, pero un poquito más lenta. Y acá, en el vértice, no es derivable, no es diferenciable, entonces no nos gusta a nosotros. Y después tenemos otras dos funciones que vamos a ver ahora en la clase, que una es la función de Uber, que es esta función partida que ven acá, ¿sí? La función de Uber recibe mi error, o sea, esto de acá, mi error escalado, y si es menor a un k, que ese k lo voy a tener que definir yo, me devuelve una función cuadrática, pero si es mayor que k, me devuelve esta función lineal, ¿sí? Entonces pueden ver que la función de Uber, que es la verde, hasta el k, que es acá, es igual a la cuadrática. Fíjense que no se diferencia, se ve solo una línea negra con una sombrita verde atrás, porque es exactamente igual, pero a partir de ahí se vuelve una función lineal más suave, casi igual que el módulo, ¿ven? Y eso lo que hace es que el error crezca más lento, ¿ok? Ahora vamos a ir viendo cómo afecta esto al cálculo. Y después está la bicuadrada, que la bicuadrada es esta función azul que vemos acá. ¿Qué tiene de loco esta función? Fíjense que a partir de más o menos donde está el k, un poquito más, a partir de 2 y menos 2, se vuelve una función constante, ¿sí? O sea, no tiene pendiente, ni negativa, ni positiva, ni exponencial, ni nada. Es una constante. Entonces, ya ni siquiera le importa, o sea, la derivada de esto es 0, ¿ok? Ahora vamos a ver por qué eso es importante. Pero bueno, por lo pronto yo tengo estas alternativas, ¿sí? En vez de usar mi error cuadrático medio, puedo usar el módulo, o usar la función de Uber,
podría usar la mediana, sí, porque ni siquiera es diferenciable, así que no la vamos a tener en cuenta, y podría usar la bicuadrada. Cuando yo termine con toda esta parte estadística, Camilo va a contar otras formas de hacer regresiones robustas que son menos estadísticas y más computacionales, pero queremos que vean las dos alternativas, ya que acá tenemos solo análisis matemático y no probabilidad, entonces podemos pedirles un poco más. Continuemos. Bueno, una vez que determinamos la función de pérdida, mi función de Uber, la bicuadrada, la que sea, lo que hacemos es, buscamos determinar los betas, la minimizan, ¿sí? Y para esto lo que normalmente se hace es derivar la función de pérdida y analizar los betas que la igualan a 0. Si se acuerdan de análisis matemático, eso es buscar el mínimo de la función. Es donde la derivada vale 0, que normalmente es en un mínimo o en un máximo, ¿no? Recordándolo un poco más todavía, la primera derivada de una función vale 0, como les dije, en un mínimo o un máximo, por la forma de nuestra familia P, siempre va a ser un mínimo. O sea, dado que nosotros estamos dentro de estas familias conocidas, fíjense que no hay máximos. Estas funciones tienen mínimos y después crecen o se mantienen constantes infinitamente. ¿Ok? Entonces ahí nos sacamos un problema de encima al estar jugando con familias de funciones conocidas. Pasamos al paso un poquito más heavy. Estas funciones, bueno, las vamos a querer derivar para igualar los betas a ceros y así obtener nuestras estimaciones. ¿Cuáles son las posibles derivadas que puedo tener? Estas de acá. ¿Sí? O sea, estas son las derivadas de estas. ¿Ok? Vamos a repasarlas para que se entienda. La función de módulo en el 0, bueno, fíjense, se pone esto, pero en realidad no hay derivada. O sea, no puedo derivarlo en ese punto, entonces cuando llega a 0 como que pega el salto y se vuelve positiva, y antes de 0 es negativa. ¿Sí? Porque fíjense que es esto de acá. Pum, pum. O sea, acá tengo derivada negativa porque va decreciendo, y acá tengo una derivada positiva, la línea roja. Después tengo mi función de Uber, que si se fijan es la verde, esta verde fosforescente. Fíjense que la negra, hasta cierto punto tienen exactamente la misma derivada, y a partir de este punto, la derivada se vuelve constante de mi función de Uber, ¿sí? Acá en este extremo derecho y en el extremo izquierdo. ¿Y por qué es eso? Porque es una función partida. O sea, acá es una cuadrática que tiene una derivada con pendiente, y acá, que tengo ya una función no cuadrática, una función lineal, la derivada de una función lineal es una constante, porque tiene siempre la misma pendiente. Y eso es lo que sucede con mi función de Uber. Y por último tengo mi bicuadrada, que ¿qué es lo que pasa? Tiene como este crecimiento así de pendiente hacia la derecha, que tiene así como un máximo y después se vuelve constante 0, y lo mismo hacia la izquierda. O sea, lo interesante de la bicuadrada son estos extremos. Fíjense que la derivada de mi función bicuadrada en los extremos vale 0. ¿Por qué? Porque, acuérdense, la bicuadrada se volvió una función constante. La derivada de una constante es 0, no hay ninguna pendiente. Ok, bueno, ¿por qué tanta cosa con las derivadas? Continuemos. Lo que yo voy a querer resolver es lo siguiente, ¿sí? ¿Qué betas hacen que mi derivada sea igual a 0? ¿Sí? Y acá es donde se pone un poco más heavy. Lo que hago es, a esta función de acá, esto es equivalente a esto. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. A esto que vemos acá, lo estoy dividiendo por lo que hay acá adentro, que es el error estándar, y lo multiplico por el error estándar. ¿Ok? Entonces es equivalente. Ya acá se volvió algo feo, pero ahora simplificamos. Y entonces lo que voy a hacer es, a este cociente que me quedó acá, que es esto de acá, lo voy a llamar WI. ¿Sí? Entonces, esto de acá ahora se llama WI. Entonces la ecuación, lo que me queda es esto de acá. Volví a lo que tenía antes. ¿Sí? O sea, mi error por mis X igualado a 0 por un WI.
Y a lo que quiero ir es que este WI lo que hace es pesa cada observación según su atipicidad. ¿Sí? Que esa tipicidad es según qué tan outlier son. Eso significa atipicidad. Porque acá justamente estoy midiendo el error y este WI lo que termina diciéndome es qué tan error es. Bueno, acá tal vez todos estén como un poco intentando hacer cuentas y viendo por qué es que WI pesa la tipicidad, y a eso voy a ir. WI es esto, es mi derivada sobre el error estandarizado. Si la observación se aleja mucho de la media de nuestros datos, el numerador tomará valores extremos. A ver, lo que me importa al fin y al cabo va a ser el numerador, ¿sí? Porque acá es donde está mi derivada. Entonces, si esto de acá se vuelve muy grande, si el error se vuelve muy grande, esto va a tomar números extremos, ¿sí? O sea, si esto se vuelve muy grande, por más que lo esté escalando, todo esto va a ser un número muy grande. Entonces, dependiendo qué función haya elegido, ¿qué va a pasar con su derivada? Porque fíjense, si el error se vuelve muy grande y yo estoy con la b cuadrada, me va a dar 0 la derivada. O sea, si mi error se vuelve 4 y yo le aplico a eso la derivada de la b cuadrado, eso es 0. ¿Sí? Entonces, todo esto, si yo tomo la b cuadrada, va a ser 0, entonces todo esto va a ser 0. Todo el WI. Entonces, voy a estar pesando mi observación por 0. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Le voy a estar diciendo que no importa, que no le dé importancia, que esto es tan outlier que, chau, ni va a contar. Ahí es donde se produce la magia, ¿sí? Y si yo tengo, en cambio, la función de Uber y mi error se vuelve extremo, ¿qué va a pasar? Le va a dar una importancia, pero hasta ahí. ¿Sí? No va a ser como la cuadrada que si le pifio mucho, me lo va a pesar mucho y va a ser un error horrible. Lo va a pesar hasta ahí, fíjense, hasta 3. Entonces, si lo que yo usé es la función... mira, bueno, acá lo tenía, no. Si yo lo que hice es, usé la función, la b cuadrado, lo que va a hacer este WI es valer 0. Entonces, esa observación no va a importar. Si yo usé la función de Uber, lo va a pesar, pero hasta un límite. O sea, va a decir, mis outliers pesan, pero tampoco es que un outlier va a pesar todo lo que se le cante. Va a pesar hasta acá. Entonces, por más que se vuelva hipergigante, va a tener el mismo valor que si se alejase un poquito, si fuese un poquito outlier. Entonces, la función de Uber, ¿qué hace? Me restringe la magnitud de mis outliers. Los deja ser outliers, pero hasta ahí. La b cuadrada directamente dice, bueno, ¿sabes qué? Sos tan outlier que no me importás, no te voy a mirar y correte de acá. Y las otras, la cuadrada, es sensible porque, sí, todo lo que quieras, sos re outlier, bueno, te tengo muy en cuenta. Y bueno, el módulo no. Pero de nuevo, el módulo es lindo en la teoría, no es interesante en la práctica. Y entonces acá les muestro cómo queda una recta ajustada de forma robusta. Esto es usando la b cuadrada. Esto lo tuve que hacer, otra cosa importante, ahora que nos profundizamos en la matemática y nos metimos así de lleno en la teoría, es que Python, al ser menos estadístico que R, por ejemplo, no tiene implementada ni siquiera la función b cuadrada. Y todas estos ajustes robustos estadísticos, en sklearn, por lo menos, no son tan amigables. Esto funciona muy bien en R, porque es un lenguaje más estadístico que tiene este enfoque. Así que en la práctica no vamos a poder jugar tanto con esto, o sí, pero hasta ahí. Este ejemplo está hecho en R. Le hace un tema, o sea, no está en sklearn. Podría llegar a estar en alguna librería de Python que esté por ahí. De hecho, si le encuentran, mándenos un mensaje que le evaluamos y vemos si tiene sentido agregarla a nuestra lista de librerías de la materia.
Si la vemos media flojita o media verde, la descartamos y no. Nada más. Exacto. De todas formas, que esto no esté en ese caler no quiere decir que no lo tengan que saber. La teoría es importante y va a ser evaluada. No es nada del otro mundo, no les vamos a pedir que nos deriven la función ni nada por el estilo, sino que entiendan el concepto que está acá. Y bueno, este fue el ejemplo con el que empezamos. Esta era la recta que nos ajustaba usando nuestra función de pérdida clásica. Y esta era la recta, y esta roja de acá es la recta ajustada de forma robusta, con bicuadrado. ¿Qué es lo que pasó acá? Este outlier se hizo tan grande que se fue en mis errores a extremos, y entonces directamente la bicuadrada lo anula y no lo tiene en cuenta. Y lo que hace entonces es ajustarlo lindo. Y bueno, hasta acá con la parte estadística. Ahora Camilo va a seguir con otros métodos de ajuste robusto. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? Esto también va a ir al Kahoot, así que si quieren que les vaya bien ahí, pregunten. Antes de mandarse con todos estos métodos, siempre conviene tipo hacer una mirada propia, ¿no? A ver dónde están los outliers, porque como que me suena que quizás se podría malinterpretar lo que te devuelven estos métodos robustos, que capaz, como pasaba en el tema este de la recta por cuadrados mínimos, que si uno no sabía dónde están los outliers, capaz la recta que te da no tiene ningún sentido, pero bueno, pregunto si eso suele suceder y si primero hay que hacer un análisis cuantitativo. Sí. A ver, análisis de los datos siempre hay que hacer. Eso es algo que repetimos mucho. Uno siempre tiene que entender los datos, siempre tenemos que ver la semántica que tienen, siempre tenemos que analizarlos. Hicimos una introducción hablando de que hay que tener en cuenta los outliers cuando los analicemos, hay que ver qué tipo de outlier es, si es algo que es un error de medición, si es algo que no es un error, sino que es una muestra distinta, si es que se nos coló otra familia en nuestro set de datos, hay que tener todo eso en cuenta. Yo acá esto lo generé artificialmente, o sea, me generé estos datos con una fórmula de una recta y lo agregué a mano a propósito para romper todo. Pero de nuevo, no sé, uno tiene que saber qué pasa acá y actuar en consecuencia. Lo más común es, o sea, este es un ejemplo simplemente extremo para que se vea, pero algo que puede suceder es que, nada, sea un outlier, pero no sea ni un error, no sea ni un error de medición, ni una familia que se conoce, sino una muestra distinta, por aleatoriedad del fenómeno que estamos analizando. Y en ese caso lo más sensato es usar Uber, que es algo que está bien, este error existe, esta anomalía existe, está bien, o sea, bien en el sentido de que forma parte de nuestra muestra, no es un error de carga de datos, ni de suciedad, ni de ruido. Entonces, no la ignoremos completamente, tampoco dejemos que nos mueva todo nuestro ajuste. Entonces, normalmente en la práctica lo más común es usar Uber. Bicuadrada tal vez usás si, no sé, no limpiaste los outliers o no lo querés limpiar o etcétera. Otro comentario es, acá siempre Juan está en una dimensión, ¿no? Hay una variable que es X, que es la de entrada, ¿no? Cuando tenemos un DTC real con varios features de entrada, observar así tan amigablemente en forma gráfica no es posible, ¿no? Y entonces estos sistemas cobran real importancia porque tienen una forma de trabajar con más de una variable, ¿no? Entonces, nada, es un comentario que recuerden siempre que nosotros vamos a mostrar el caso fácil de graficar para transmitir el concepto, pero tengan en cuenta que cuando tenemos 3 o 4 variables ya no podemos graficar y esto sigue funcionando, ¿no? Exactamente, muchas veces es difícil detectar un outlier por problemas de dimensionalidad y más, entonces podés usar estas herramientas y estar relativamente confiado que los outliers no te la van a romper.
al menos más preparado, ¿no? Exacto. ¿Camilo, estás? Sí. Buenísimo. ¿Ninguna otra duda? Si querés, dejás de compartir, Juan, así ya Dale. Camilo puede empezar a... Todo tuyo. Bueno, por ahí un comentario antes de empezar es que el tema online es bastante crítico, sobre todo cuando uno presta un servicio donde uno ofrece un error máximo dado. Es decir, yo te voy a dar resultado y el error máximo que tiene el algoritmo es de tanto. O sea, yo te aseguro que el error máximo va a ser de tanto. Porque nada, cuando uno está entrenando el modelo, básicamente un outlier puede significar entrenar un modelo mal y entregar básicamente datos erróneos. En ese tipo de casos es bastante crítico. Bueno, yo ahora voy a mostrar dos algoritmos que básicamente son más computacionales o algorítmicos. El primero de todos se llama RANSAC, por Random Sample Consensus, y bueno, voy a mostrar un poco el pseudocódigo de este primero. Bueno, básicamente yo voy a tener el mejor modelo, que es acá donde voy a guardar el mejor modelo. Voy a tener la variable mejor error, que bueno, básicamente en realidad va a ser el menor error, que voy a setearla como infinito en un principio, o un número muy grande, en casos prácticos. Y bueno, voy a tener estas tres variables que voy a tener que setear yo, tipo, conociendo el problema en cuestión, y después vamos a comentar un poco más sobre estas tres variables. Entonces, lo primero es seleccionar n valores random de los datos, donde, bueno, n es una de estas tres variables que había comentado. Después, lo que voy a hacer con estos n valores es ajustar una regresión. Después, básicamente, vamos a evaluar de los puntos restantes cuáles podían ser lo que yo voy a llamarle posibles inliers. ¿Qué es esto? Es decir, puntos que se encuentran a menos de una instancia de la regresión que yo hice. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, yo tengo acá un grupo de puntos y en este caso n es igual a 2. O sea, yo elegí dos puntos al azar para realizar la regresión, esta azul, y básicamente fueron estos dos puntos. Entonces realicé la regresión. Después digo, bueno, ¿qué puntos están a menos de una instancia de esta regresión? Y básicamente son todos los que están en naranja, ¿no? Estos puntos yo lo voy a llamar inliers, o posibles inliers, y vemos que en este caso hay 7, porque tiene en cuenta también los puntos con los que hice la regresión original, ¿no? Ahora voy a explicar un poco este T5 qué significa. Entonces, bueno, ¿cómo sigue este algoritmo? Entonces, si la cantidad de inliers es mayor que T, que bueno, en este caso yo le he puesto T igual a 5, este es un posible buen modelo. Si esto pasa, yo voy a realizar un nuevo ajuste usando todos los inliers y evaluar el error del modelo en esos inliers, ¿no? Entonces, ahora evalúo si el error de esta nueva regresión es menor que el error que yo tenía, entonces ese va a ser mi nuevo error y guardo ese modelo. ¿Cómo sería esto? Recuerdan que yo estaba acá y había detectado los posibles inliers, que básicamente eran todos los naranjas. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es voy a realizar una nueva regresión con todos los puntos naranjas, no solo con los dos del principio, que básicamente es esta línea azul que está acá. Básicamente lo que hago ahora es evalúo el error de esta línea azul en los puntos naranja y digo, bueno, este error es menor que el error que yo tenía en mi mejor modelo. Si es así, ahora este es mi nuevo mejor modelo. Y un poco la idea de este algoritmo es que eventualmente con suficientes iteraciones se van a tomar datos que no sean outliers. Cabe aclarar que esto es un método que no es determinista, ¿no? Porque yo estoy eligiendo primero datos al azar y voy iterando y eligiendo distintos datos, entonces puede darme distintas cosas, ¿no?
distintos. En gallego, ¿no? Varios lo vimos en otras materias, es un método greedy, iterativo, que asume que las soluciones locales, ¿no? De conseguir esos inliners e ir mejorando el error, lleva a la solución global, que es encontrar la mejor recta que ignore los outliers. Que es, todos sabemos que es algo deseable, pero que por ahí no llegamos, ¿no? No hay una teoría que dice que sí o sí va a llegar a la mejor solución, digamos. Sí. Y bueno, este es un poco un GIF de cómo sería el algoritmo. Esto está simplificado porque esto sería como ya la última regresión. Pero fíjense que la idea es que eventualmente voy a tener una recta que va a pasar por acá y que va a tomar la mayoría de puntos que no son outliers, ¿no? Un tema interesante es que acá, para mí, yo veo y digo, pero estás medio haciendo trampa, porque estás agregando un par de hiperparámetros, ¿no? D, Sí. T y N para como buscarte la mejor rectita. Así que esto es como, estamos fiteando algo más complejo que una simple regresión lineal, a tal punto de poder ser robustos ante outliers, ¿no? Es muy interesante. Sí. Es una Bueno, consulta que no entendí. sí. Cuando volvés a elegir los puntos, ¿los agarrás de nuevo randoms de todo el dataset o tipo te quedás con algo en particular? Porque no entendí esa parte. No, lo elegís random. Tipo, De o nuevo. sea, venís, claro, o sea, empezás de nuevo. Tipo, acá volvés al paso 1, donde el paso 1 era seleccionar n valores random de los datos, todos, Perfecto. básicamente. Y Pero así entonces puedo vas. preguntar Tipo, por qué tipo sería sí. greedy, no entendí esa parte entonces. Eh, sería. Porque esto no te asegura que encontres un óptimo global de tu problema. Eh, Esto como que espera que eventualmente con muchas iteraciones vos llegás a eso, pero no necesariamente pasa. Que un comentario que tenga random no quiere decir que no sea greedy, ¿no? Por el tema de que tiene un random ahí, uno dice, no, pero greedy usa el estado anterior para seguir mejorando, no necesariamente, ¿no? Greedy lo que hace es, bueno, tiro los dados, conseguí mejor, sí, me quedo con ese. El hecho de me quedo con ese, mejor que el anterior, y sin tener una visión global o holística del problema, es lo que lo hace greedy, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces es un algoritmo, como vimos, iterativo, no determinista. Itera tomando subset de los datos y ajustando, como vimos, un modelo lineal. Este es bastante robusto, vamos a ver en la práctica también, incluso con mucha cantidad de outliers, y bueno, puede no llegar a un consenso en la cantidad de iteraciones que uno le puso, ¿no? Y como dijo Jorge, hay 3 tipos de parámetros que bueno, son importantes, que básicamente son la cantidad de puntos tomados inicialmente, la cantidad de inliers que son necesarios para considerar el modelo como un posible buen modelo y la distancia hasta la cual un punto es considerado como inlier. Que bueno, esto sale de conocer un poco los datos y como dijeron ustedes, datos de muchas dimensiones es complicado, no es sencillo. Acá, esto es aparte, ¿no? Fuera de la clase, ¿no? Pero a mí me quedó una duda de que es, que lo dimos el cuatri pasado, ¿no? Que era, este método, no sé si es bueno cuando tenés distintas densidades dentro de tu mainfold, ¿no? Como, acuérdense, no lo vimos en detalle, pero vimos algoritmo de clustering, ¿no? Que tenía una pequeña intuición en base a la densidad del espacio. Este tiene una distancia D que es la misma para todos los puntos en todos lados, ¿no? Claro. Y si Sí, tenemos distinta densidad, estos algoritmos pueden no ser óptimos. claro. Sí, igual tipo, vos podrías definir tu algoritmo donde para cada variable vos necesitas un D que sea normalizado, por ejemplo, con la varianza de los datos en esa dirección, y ahí medio que
Sí, ahí ajustaste la densidad por Sí. cada variable, pero Sí. dentro de esa variable puede haber distintas variaciones de densidad Ok. a lo largo del espacio, ¿no? Es muy Sí. complejo, pero digamos, le tiro el comentario si alguien lo entendió, si no lo entendió, sigamos, no hay drama. Bueno, y después el otro que les quería mostrar se llama DayZen, que bueno, vamos a ver el pseudocódigo este. La idea de esto es que voy a tomar, el primer paso es tomar de a pares de puntos del dataset y voy a simplemente calcular la pendiente, la recta que pasa por esos puntos. Hago eso con todos los pares de puntos del dataset y después las pendientes que obtengo las ordeno de menor a mayor y elijo la mediana de esa pendiente. O sea, la que divide las pendientes en el 50% de los datos menores y los mayores. Después, una vez que tengo esa pendiente, hago, y con cada punto del dataset, calculo una ordenada al origen. Que básicamente es la formulita esa que le puse ahí de BI es igual a I menos M, que ya la tenía de antes, que era la mediana de todas las pendientes, XI. Una vez que tengo todas las posibles ordenadas al origen, de nuevo, las ordeno y me quedo con la mediana de las ordenadas al origen. Y con esa mediana de ordenada al origen y con la mediana de las pendientes, tengo mi recta, mi regresión, básicamente. Y básicamente, bueno, este gráfico sin ejes quiere representar que, por ejemplo, la línea azul es básicamente este punto y este punto de acá, una recta. La línea verde esta es este punto y este punto de acá, y la línea punteada es básicamente la recta que quedaría usando este método. Este es bastante bueno. No, parece bastante sencillo, pero es bastante bueno. Y, bueno, repasando, la idea del algoritmo es tomar la mediana de las pendientes calculadas, ajustando a pares de puntos. Y una vez que tengo esa mediana, con cada punto del dataset calculo ordenadas al origen, tomo la mediana de eso y tengo mi recta. Es bastante sensitivo Outliers, dependiendo de la cantidad de puntos puede tardar mucho, porque yo estoy tomando a pares de puntos y después ordenando, etc. Y bueno, la gran ventaja de esto es que, a diferencia del algoritmo anterior, no depende de hiperparámetros. Piense que yo no hay ningún D, ningún T, ningún D, sino que simplemente voy tomando a 2 mediana, evalúo de orden de origen con cada punto y me quedo con la mediana de eso. Y bueno, básicamente esta es la idea del algoritmo, que vamos a ver en la práctica qué onda, si es bueno o no. Y bueno, un poco resumiendo, ya todo lo que vimos, básicamente las regresiones robustas, básicamente buscan ajustar las estimaciones que yo tengo, evitando que los outliers pesen tanto en esas regresiones que yo hago. Y básicamente para esto vimos dos enfoques. La primera es penalizar los residuos, con las funciones de costo que ya vimos, que mostró Juan. Y después el enfoque algorítmico, que no tiene nada de esto de las funciones de pérdida, podría tener, ahora vamos a ver. Pero bueno, y la idea es que estos algoritmos no sean tan influenciados por outliers tampoco. Creo que esta es la última. No pasa más. Sí, esto es lo último. Fin. ¿Tienen preguntas? Hay una pregunta de Lucas que dice, voy a pronunciar para el traste, ¿eh? ¿DayZen sería una especie de ensamble? ¿Por qué sería una especie de ensamble? O sea, la idea del ensamble es que vos tenés varios modelos. Varios o el mismo, ¿no? Pero entrenados. Claro, pero acá te quedas con uno solo. O sea, sería un ensamble si, por ejemplo, es algo muy extraño, sería que de todas las rectas yo agarre y saque un valor de algo y eso sería un ensamble, pero al quedarme solo con una no sería considerado ensamble. Seguramente usé mal la palabra, tengo que repasar. Pero, viste, cuando hablábamos
esto de se entrenan muchos modelos con diferentes datos y lo que elegía la media de las personas, en este caso la mediana, es lo que me quedo, digamos. Dije mal, seguramente no es ensamble eso. Dije, tengo que repasar, pero... Claro, el tema es que vos eso lo usás para estimar M, o sea, para calcular M y B, no para calcular tu resultado final de cuánto vale, una vez que tengas una regresión, un nuevo punto, ¿se entiende? Como que vos lo estás usando como en el paso anterior de calcular cuánto vale B y M, pero no una vez que yo tengo un nuevo punto, evaluar todos esos modelos en ese nuevo punto y dar un valor de algo. Eso sería lo parecido más a un ensamble. Podría ser entendido como un ensamble súper simple la parte de estimar la media. Después hacer otro ensamble súper simple para estimar la ordenada del origen. Desde ese punto de vista podría llegar a ser entendido así, pero bueno, no se le dice ensamble a esto y no entra dentro de lo que definimos como ensambles en su momento. Viéndolo desde ese punto de vista, sí, en ese sentido la idea es parecida. Ok, bueno, gracias a todos. Bueno, si no hay preguntas, corto la grabación. ¿O hay algo que más quedar? ¿Camilo, Juan? No. No, hasta acá la teórica. Ok. Entonces corto la grabación y empezamos en 10 minutitos.